Para el día de hoy vamos a trabajar Ley General de Gas Ideal. Eh, Se llama gas ideal. La palabra ideal, inclusive en ciencia, la palabra ideal quiere decir que no existe. O sea, en realidad no existe un gas que sea ideal. Pero hay algunos que, bajo ciertas condiciones, se acercan a ser así, un gas ideal. ¿Qué propiedades tiene un gas ideal? Unas propiedades características. La primera, el gas ideal debe tener no debe tener interacciones entre las moléculas o átomos que lo conforman. O sea, entre una molécula y otra nunca hay fuerzas o interacciones entre ellas. Eso no pasa en la realidad. En la realidad, las moléculas y los átomos que están viajando, suponga un gas en un envase. Dentro de este envase hay un gas, suponga que es de átomos, o sea, un gas ideal, o sea, un gas noble. ¿Cuáles son los gases nobles? El neón, el helio, el argón, el criptón, el radón. Esos gases que están en la parte derecha de la tabla periódica se llaman gases nobles. Esos gases nobles no forman compuestos. Como no forman compuestos, si yo tengo el gas dentro de un envase, lo que tengo es átomos. ¿Listo? Entonces, esto sería un gas formado de átomos. Esos átomos, este átomo estará viajando por todo el envase, porque acuérdese que las moléculas de un gas o los átomos van a estar en total desorden. Al estar en total desorden es posible que uno de estos choque con otro. Al chocar con otro, eso se llama una interacción. Ahí hay unas fuerzas de repulsión, inclusive es posible que en ciertas situaciones haya unas fuerzas de atracción y eso genera una complejidad desde el punto de vista de la idealidad. O sea, ya no es tan ideal. Algunos gases se pueden comportar como ideales. Vamos a suponer que esos gases ideales, que esos gases se comportan como ideales. O sea, los ejercicios que vamos a hacerlos como si fueran ideales. Esa es la primera característica. Profe, le faltó xenón ahí. Ah, claro que sí. Tienes razón. Muchas gracias. Eh, Entonces, esos gases que se comportan como ideales serán ideales si no hay interacciones entre las moléculas. La segunda característica es que el volumen de una molécula o átomo es absolutamente pequeño y se puede decir que es despreciable, o sea, no es importante el volumen de un átomo o molécula comparado con el volumen del gas total. ¿Listo? Esas son las principales características de un gas ideal. Supongamos que el gas no sea atómico, o sea, los únicos gases que están en forma de átomos son estos. Pero un gas como el oxígeno nunca está solito, o sea, él nunca tiene átomos solitos. El gas de oxígeno siempre cuando están en un envase va a estar como O2. O sea que un átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno forman una molécula. Listo, el resto de gases formarán moléculas, o sea que cada una cosita de estas se llamará molécula. Serán un poquito más grandes, obviamente, dependiendo pues también de las situaciones particulares de cada uno. Y esas moléculas pues puede ser O2, o nitrógeno, bromo, cloro, que son gases. Todos esos formarán moléculas. Nunca encontraré átomos de bromo. Eso no es posible, porque el bromo normalmente se forma una molécula con el mismo. O sea, si encuentra otro bromo, ellos se enlazan y forman un compuesto. ¿Listo? Recuerda que los únicos que formarán átomos pues serán los gases nobles, que son los que corresponden a la última columna en la tabla periódica. Entonces, se llama gas ideal
a esa clase de gases y vamos a trabajar con una fórmula que existen muchas, no solamente esta, fórmulas que relacionan las variables termodinámicas, presión, volumen, la cantidad de gas que serían las moles, R, que es la constante universal de los gases, y T, que es temperatura. En esta fórmula yo puedo encontrar cualquiera de esas variables. O sea, puedo encontrar la presión, el volumen, la cantidad de moles, R inclusive, que es una constante, pero esta casi siempre es un dato, y la temperatura. ¿Sí? Un ejercicio podría decir, encuentre la temperatura de un gas. Recuerda que para aplicar esto, este gas debe ser ideal, porque esta es la ley general de gases ideales. Ideal, cuyo volumen es 2 litros. La presión 4 atmósferas. Las moles son 4 moles de gas y listo. Esos datos serían los que necesitáramos. R es un dato que conocemos. R es la constante universal de los gases. 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Todas las variables tienen que estar en estas unidades. Atmósferas, presión, observe, 4 atmósferas. Litros, eso sería volumen, observe, 2 litros. Mol, la cantidad de moles. No podrías, o sea, la cantidad de gas podría estar en moles o en gramos. Si está en gramos, yo debería conocer qué gas es y tendría que encontrar las moles, así como lo hace usted en química. Y por último, la temperatura tiene que estar en Kelvin, pero la temperatura es la que me preguntan, o sea que esa es la que voy a hallar. Listo, vamos a trabajar esto. Este ejercicio lo vamos a trabajar con esta fórmula. Vamos a hacerlo de este lado. Entonces tengo la fórmula PV igual a nRT. Y voy a despejar temperatura. Para despejar temperatura tiene que estar sola. N y R están multiplicando, por lo tanto N y R los paso a dividir. Ojo con eso. Este lo paso abajo, porque están multiplicando aquí. Entonces PV sobre NR es igual a la temperatura. Por lo tanto, temperatura será igual a. Esto es muy sencillito. Presión. Y aquí vemos que es 4 atmósferas. 4 atmósferas. La presión. La presión debe estar multiplicada por el volumen. Y el volumen es 2 litros. N, la cantidad de moles, me dice que son 4 moles. 4 moles. Y R, ya lo conozco, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Un número un poquito complicado en cuanto a las unidades porque son muchas unidades. ¿Qué puedo cancelar? Moles con moles. Mire que este está arriba y este está abajo. Pero aquí también, este está arriba y este está abajo. Atmósferas con atmósferas. Y litros con litros. Observe las unidades de Kelvin de temperatura. Estas unidades Kelvin están en el denominador del denominador. Este es el denominador de todo. Pero aquí está en el denominador del denominador, por lo tanto va a pasar al numerador. ¿Listo? Entonces la temperatura será igual a hacer una operacióncita sencilla en la calculadora. Multiplico arriba, pues es muy fácil. 4 por 2, 8.
sobre 4 por 0.082. 4 por 0,082. 0,328. 0,328. Y esto da en Kelvin. La temperatura entonces será... la temperatura muy bajita. 8 dividido 0.328. 24,39 Kelvin. 24,39 Kelvin. ¿Por qué digo que muy bajita? Porque la temperatura en Kelvin, la temperatura de fusión del agua, o sea, la temperatura a la cual el agua se congela, es 273 Kelvin. Entonces esta temperatura es muy bajita. Muy, muy, muy bajita. Y esta sería la forma como yo utilizo esta fórmula PV igual a nRT para hallar cualquier variable termodinámica. O sea, también la podría utilizar para hallar presión, volumen, moles, inclusive la R, una constante universal de los gases, en caso tal de que se tenga esa cantidad. 4 atmósferas es una presión alta. Es como estar 4 metros bajo el agua del mar. Cada metro del agua del mar más o menos es una atmósfera. 3 metros, sería 3 metros porque más la atmósfera normal, más 3 metros serían 4 atmósferas, una presión altica. Bueno, con esto terminamos la forma como se utiliza esa ley general de gas ideal. Acuérdese de darle me gusta en el link y suscribirse al canal